Muy bien, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto para mí estar en este tiempo con ustedes. Hoy día vamos a tratar un tema acerca de filosofía, el tema de la ética. Ayer también tuvimos clase, recordarán, hicimos un tema de cívica, el tema de defensa, el tema del sistema de defensa nacional, donde también vimos la defensa civil, vimos la ciudadanía, ¿no? Vimos el bienestar, vimos la salud, ¿no? Que fueron temas actuales, vimos el estado de emergencia y pudimos pues comprender de repente de una mejor forma, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? Hoy día el tema de la ética también es un tema que se va a relacionar justamente en algunos aspectos con lo que estamos pasando, ¿no? Estamos pasando un momento duro, complicado, que nos ha golpeado mucho, no solamente en el tema de la salud, sino que en el tema de la educación, en el tema de la economía, el tema de turismo, el tema de la producción, en diversos temas, el tema mental, ¿no? El tema psicológico, el tema de nuestra moral. Y justamente hoy día vamos a ver la ética, que es el tema, que es la disciplina filosófica que va a abarcar dentro de sus diversos aspectos de estudio el tema de la moral, ¿no? Entonces, nuestra moral también se ha visto golpeada, ¿no? Hay mucha gente que de repente, como se dice, ya tiró la toalla, ¿no? Ya tiró la toalla y dice, ya, sea lo que sea, ya que ahora venga lo que venga, ya vamos por los 2 meses de cuarentena, ya estoy aburrido, ya no soporto estar encerrado, ¿no? Ya si me contagio, pues, ¿no? Otros dirán, ya es cosa de Dios, si Dios quiere, bueno, pues ya me contagiaré, ¿no? Otros estarán deprimidos porque de repente perdieron un familiar, u otros de repente están a punto de perderlo. Otros estarán con la moral por los suelos, digamos, porque un pariente directo, ¿no? Está con la enfermedad. Otros que de repente no tienen la enfermedad, pero tienen otro mal que es el hambre, ¿no? Ya no saben de dónde sacar el dinero pues para la canasta, ¿no? Ya no hay de repente que ponerle a la olla y la gente está deprimida, no sabe qué hacer. Otros mirarán la televisión y verán pues cómo a la gente no le importa, ¿no? Salir a la calle, si se contagian, si cuando se hacen daño al resto no importa, ¿no? Y dirán, pucha, yo me estoy comiendo mi cuarentena, ¿no? Sufriendo, sin plata, misio, con las justas, pues, con lo básico de repente para la olla diaria, ¿no? Y al resto no le importa, ¿no? Entonces, vamos a tratar, en la medida que sea posible, insertarnos en el mundo de la ética, ¿no? Y de esta manera, pues, poder acoplarlo con lo que estamos pasando en nuestra actualidad. Bien, pues esto, nuevamente a las personas que se están escribiendo, un placer estar acá con ustedes, bueno, acá hay algunos nombres, qué gusto que me da que hayan nombres que ayer también estuvieron y que aportaron mucho a la clase, ¿verdad? Muchas gracias. A través del chat dieron algunos datos, hicieron preguntas bastante interesantes, enriquecieron en realidad de la clase y muy agradecido por eso y por la atención prestada definitivamente. Está Rodrigo Mendoza, la amiga Liliana Cubas, Margaret, Natalie Castillo, Livi, ¿qué tal? ¿Cómo están? James Núñez, bien muchachos, Samir, Clara Rivera, Priscila, Amelia Rojas, Natalie Pascal, Miley, Sabina, y ya empezaron con las preguntitas, por ahí he visto una preguntita, me dice qué diferencia hay entre ética y moral, justamente ahorita lo vamos a ver, por ahí vamos a empezar. Bien, un gusto, un placer, un placer. Acuérdense que también hay preguntas que ustedes me hacen con... Lilian, disculpe, Lilian, no Liliana, disculpen, Lilian. Hay algunas preguntitas que ustedes hacen en cuanto a la parte administrativa, ¿no? Que por ejemplo, si los costos, acerca de las fechas cuando empiezan, o si las clases quedan grabadas, esas clases, esas preguntitas las responde la misma administración, que como ustedes se dan cuenta, está ahí conectada también y está también resolviendo algunas dudas que ustedes puedan tener en cuanto al ciclo, ¿no? A la parte administrativa, a la parte logística del ciclo, a la parte de planificación. Ahí está
como ustedes verán, el grupo Auge, siempre respondiendo todas las consultas que ustedes hacen, ¿ya? Bien, entonces vamos a la parte teórica, vamos a la parte académica, ¿ya? Mira, también por ahí hablan de la acción moral. Justamente todo eso lo vamos a ver ahorita. Tiene que ver con los valores, todo lo vamos a ver ahorita. Bien, muchachones, empecemos. Están ávidos de conocimiento y eso es encantador. Mira, la palabra ética viene del vocablo del griego ethos o del latín éticos, que significa costumbre, ¿no es cierto? La ética etimológicamente significa costumbre. Ahora, hay que tener en cuenta que la ética es la disciplina filosófica que estudia más aspectos, ¿no? Es la disciplina filosófica que más aspectos va a estudiar. Va a estudiar en realidad 6 aspectos, que te los he puesto ahí en la diapositiva. Va a estudiar la moral, la virtud, el deber, la felicidad, la costumbre y el buen vivir. Te repito, va a estudiar la moral, la virtud, el deber, la felicidad, la costumbre y el buen vivir. Esos son los 6 aspectos que va a estudiar la ética. Es la disciplina filosófica que más aspecto de estudio tiene. Ahora, de estos 6, profesor, ¿cuál es el principal aspecto que estudia la ética? Definitivamente es la moral. Ya, es la moral. La moral es el conjunto de normas y principios que rigen la conducta humana y que nos orientan sobre qué se debe de hacer, cómo es que se debe de actuar. Para eso sirve la moral. La moral es el conjunto de normas y principios que rigen la conducta humana y que nos orientan acerca de qué se debe de hacer, cómo es que se debe de actuar. ¿Estamos de acuerdo? A tal punto que cuando alguien hace algo que no se debe, dicen que eso es algo inmoral. ¿No es cierto? Que eso es algo que va en contra de la moral. ¿Por qué? Porque la moral, te insisto, nos orienta, ese conjunto de normas y principios que rigen la conducta humana y que nos orientan sobre qué es que tenemos que hacer, cómo es que tenemos que actuar. Entonces, por ahí hubo una preguntita, ¿cuál es la diferencia entre la ética y moral? La moral es el objeto de estudio, la ética es la disciplina filosófica. ¿Estamos de acuerdo? La disciplina filosófica es la ética y uno de los objetos de estudio de la ética es la moral. Y la moral es el conjunto de normas y principios que rigen la conducta humana y que nos orientan sobre qué es lo que se tiene que hacer, cómo es que se tiene que actuar. ¿Correcto? Por ahí hay otra pregunta, inmoral o amoral, profe. Perfecto. Todo lo que ustedes vayan a preguntar lo vamos a responder acá. ¿Ya? Bien, entonces, hasta acá, no te vayas a olvidar. La palabra ética viene del vocablo ethos o ethicus, que significa costumbre. La ética es la disciplina filosófica que más objeto de estudio tiene. Dentro de ellos, el principal es la moral. ¿Correcto? Ahora, como me estaban diciendo, me estaban preguntando. Mira, tenemos una persona moral, porque ahí me han preguntado por inmoral y amoral. Mira, tenemos una persona moral. La persona moral comete acciones morales. Para que la persona sea moral, tiene que actuar, tiene que tener 4 requisitos. Conciencia moral, conciencia de sí mismo, libertad moral, responsabilidad moral. Son los 4 requisitos que tiene la persona moral. Mira, la conciencia moral nos permite evaluar acciones de los demás. La conciencia de sí mismo nos permite evaluar nuestras propias acciones. Te repito, la conciencia moral nos permite evaluar acciones de los demás. La conciencia de sí mismo nos permite evaluar nuestras propias acciones. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, María me dice, mire, profesor, mi prima le dice todos los días a mi tío que viene a clases. Y profesor, la verdad es que jamás se moral. ¿Y por qué está evaluando con conciencia moral? Porque está evaluando acciones de los demás. ¿Te das cuenta? Por eso es que eso es una acción moral, es una acción, esto es una parte de la conciencia moral. ¿Me dicen por ahí del audio? ¿No se escucha bien? Vamos a tratar de hacerlo ahí. Sí, ahora está mejor, ¿me escuchan mejor? Sí, ya, bacán. Entonces sigamos. Como le decía, María me dice, profesor, mi prima me dice de que todos los días, le dice a mi tío que todos los días viene a clase y en realidad nunca entra. Pregunto ahí. María está evaluando con conciencia moral o con conciencia de sí mismo. María ahí está evaluando con conciencia moral. ¿Por qué está evaluando con conciencia moral? Porque está evaluando acciones de los demás. En este caso ella está evaluando acciones de su prima. Ahora, María me dice, profesor, ¿sabe qué? La verdad es que yo antes de venir a clase estuve discutiendo con mi mamá y le tiré la puerta en la cara. Profesor, me he portado pésimo, ¿no?
Ahí esta muchacha está evaluando con qué? Ahí está evaluando con conciencia de sí mismo. ¿Por qué está evaluando con conciencia de sí mismo? Porque ahí está evaluando sus propias acciones. ¿De acuerdo? Entonces, para evaluar acciones de otros, ¿qué viene a hacer? Para evaluar acciones de otros viene a ser conciencia moral. Para evaluar sus propias acciones, ¿ahí qué viene a ser? Ahí viene a ser conciencia de sí mismo. ¿Correcto? Entonces, no te olvides, para evaluar acciones de los demás, conciencia moral. Para evaluar sus propias acciones, conciencia de sí mismo. ¿Correcto? ¿Sí me están escuchando? ¿Está escuchándose bien? ¿Sí? ¿Está escuchándose bien? Hola, bacán. Sigamos entonces. Bien. Bien, entonces, ahora vamos a explicar la libertad moral. La libertad moral es la facultad de elegir, ¿no? Es la facultad de elegir entre hacer o dejar de hacer algo, ¿no? Pero cuando decidimos entre si hacemos o no hacemos algo, pero con respecto al bien o al mal, ahí va a ser libertad moral. O sea, la libertad moral viene a ser esa facultad de elegir entre hacer el bien o hacer el mal. Por ejemplo, María se encuentra en una billetera donde ahí está pues esto, hay dinero, está el documento de identidad de la persona dueña de la billetera. Ahora, ella decide si devolverla o no devolverla. ¿Ella está actuando con qué? Ella está actuando con libertad moral. La facultad de elegir entre hacer el bien o hacer el mal es libertad. La facultad de elegir así nada más es libertad. Por ejemplo, yo decido en la mañana, si desayuno de repente una taza de leche y me como un pan con mermelada o me como un pan con queso. Yo decido qué como. Entonces, eso es libertad. La facultad de elegir entre hacer o dejar de hacer, entre hacerlo A o hacerlo B, eso es libertad. Pero si yo elijo entre decir la verdad o mentir, entre devolver una billetera que me encontré o no devolverla, ahí ya no es cualquier libertad. Ahí viene a ser libertad moral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, la libertad es la facultad de elegir, pero la libertad moral es la facultad de elegir entre hacer el bien o hacer el mal. ¿Estamos de acuerdo? Eso viene a ser la libertad moral, la facultad de elegir entre hacer el bien o hacer el mal. La responsabilidad moral, ¿ya? La responsabilidad moral viene a ser el asumir las consecuencias de nuestras acciones. ¿Cuándo somos responsables? Cuando asumimos las consecuencias de nuestras acciones. Mira, un caso típico, ¿no? Que de repente esto ahora no se puede dar, pero se daba antes de la cuarentena y se hará de repente en algún momento después de que acabe pues este estado de emergencia, ¿no? Se juega fulbito en el barrio. Caso típico, los muchachos salen a pelotear allí en la pista. Caso típico, se rompen un vidrio. Caso recontra típico, todos se corren, ¿no? Pero vamos a suponer que el amigo Juan Pérez no se corre, se acerca a la vecina y le dice, ¿sabe qué, vecina? Yo he roto el vidrio, ¿no? Bueno, mañana le vengo a pagar el importe, o de repente mañana yo mismo traigo el vidrio, yo mismo coloco el vidrio, ¿no? Qué sé yo. Pero eso es ser responsable. Ser responsable, ¿en qué consiste? En asumir las consecuencias de lo que hacemos. Esa es la responsabilidad moral. Consiste en asumir las consecuencias de nuestras acciones. Entonces no te vayas a olvidar. La persona moral tiene que tener 4 requisitos. Libertad moral, responsabilidad moral, conciencia moral y conciencia de sí mismo. La conciencia moral para evaluar acciones de otros. La conciencia de sí mismo para evaluar nuestras propias acciones. La libertad moral, la facultad de elegir entre hacer el bien o hacer el mal. La responsabilidad consiste en asumir las consecuencias de nuestras acciones. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a responder a lo que me estaban preguntando. Profesor, persona inmoral y persona amoral. Mira, la persona inmoral es aquella que comete actos contra la moral, pero esta persona conoce la moral, sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por ejemplo, la preguntita que te vino, ¿no? El tristemente célebre juez Inostroza, recordarán que salió en algunos audios que se difundieron en la televisión, un personaje altamente corrupto. Este juez Inostroza, ex juez Inostroza, recibía pues dádivas, recibía dinero, ¿no? A cambio pues de beneficiar a ciertos imputados con alguna resolución, ¿no?
Pero te hago la pregunta, ¿este juez Sinostroza que recibía estas coimas lo podemos catalogar como inmoral o amoral? ¿Qué dicen ustedes? Este juez Sinostroza es un inmoral. ¿Y por qué es un inmoral? Muy bien, por ahí están respondiendo. Es un inmoral. ¿Por qué? Porque el juez Sinostroza conoce la moral, sabe qué es lo que está bien y sabe qué es lo que está mal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es un inmoral. El inmoral es aquella persona que comete actos contra la moral, pero que conoce la moral, que sabe qué es lo que está bien y sabe qué es lo que está mal. Entonces, esa es una persona inmoral. ¿Perfecto? Muy bien, creo que todos lo han entendido porque han respondido a la perfección. Ahora mira, vamos a suponer que el amigo José Irigoyen, ¿no? Viene de la selva, él es un jefe de una de las tribus de allá, de las comunidades nativas, de los boras, vamos a poner, ¿no? Entonces, él es un jefe de una tribu bora y él tiene pues 3 esposas, cosa que para ella eso es algo normal. Sus esposas se visten pues con los senos al aire, ¿no? Como habrán visto de repente en documentales, se visten con senos al aire, se ponen un taparrabo, ¿no? Descalzas, ¿no? Así se visten allá. Este señor Irigoyen viene con sus 3 esposas, ¿no? O va con sus 3 esposas a la ciudad de Lima a hacer un trámite documentario y sale a pasear por las calles, pues, ¿no? Con sus 3 esposas, y las esposas salen vestidas como se visten allá en su comunidad nativa, ¿no? Con los senos al aire, con su taparrabo, así. Un policía los detiene y le dice que lo acompañen a la comisaría porque estas personas están cometiendo actos contra las buenas costumbres y por eso es que los van a detener. Está cometiendo actos contra la moral, le dicen. El señor Irigoyen no sabe a qué se refiere y dice, pero ¿yo qué he hecho de malo? Le dice, primero usted tiene 3 esposas. Sí, le dice, ¿cuál es el problema? Que eso es poligamia y está sancionado. Y le dice, pero usted, yo no sé de qué me está hablando usted. Segundo, que sus mujeres están ahí con los senos al aire, están atentando contra las buenas costumbres. Deben irse a vestir. Mujeres impúdicas. Pregunto, ¿el señor Irigoyen y sus 3 esposas serán inmorales o serán amorales? A ver, ¿serán inmorales o morales? Perfecto, son amorales. ¿Y por qué? Porque ellos están cometiendo actos contra la moral, pero ellos no conocen nuestras costumbres, no conocen nuestra moral, ellos tienen otras costumbres. ¿Te das cuenta o no? Entonces, ellos están cometiendo actos contra la moral, pero porque no conocen nuestra moral. Ellos tienen otras costumbres. Ahí en su comunidad nativa, el que una mujer salga a caminar pues con los senos al aire es algo totalmente normal. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, eso es una acción amoral. Por ejemplo, mi hijito de 5 años, ¿no? Que tiene 5 años que recién ha cumplido en febrero. Vamos a suponer pues que él tiene su primito Gabrielito, ¿no? Que tiene 3 añitos. Y mi hijito están bajando las escaleras y lo empuja a su primito Gabrielito de 3 añitos. Y además, mi hijo se está riendo mientras su primito está cayendo. Pregunto, ¿lo que ha hecho mi hijo Rafael es una acción inmoral o amoral? Ya no lo sabes, ¿ah? ¿Inmoral o amoral? Perfecto, todos responden correctamente. Amoral, ¿por qué? Porque mi hijo no conoce la moral. Él está muy chiquito para dilucidar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Él no lo sabe todavía. Entonces, lo que él está cometiendo es una acción amoral. ¿Te diste cuenta la diferencia entre inmoral y amoral? El inmoral es una persona que comete actos contra la moral, pero conoce la moral, sabe qué es lo que está bien y sabe qué es lo que está mal. El amoral es una persona que comete actos contra la moral, pero no conoce la moral, por diversos motivos. Porque no tiene la edad suficiente, porque no tiene capacidad de discernimiento, porque tiene otras costumbres, etc. ¿Sí, muchachos? ¿Me han entendido? ¿Queda claro todo eso? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Salud con agua, por si acaso. Salud con agua. Salud, muy bien, muy bien. Entonces, acá terminamos con esta primera parte, ¿ya? Vamos ahora a poner la siguiente diapositiva, que ya tiene que ver con el caso de las doctrinas éticas. A ver, vamos a cuadrarla por acá.
alguien alguna preguntita de repente por ahí que quiera que le responda. ¿La ética es universal o es individual? Pregunta el amigo Rodrigo. Mira, ya justamente vamos a ver las doctrinas éticas, ¿no? Hay diversas vertientes. Por ejemplo, hay personajes como Immanuel Kant que proponía una ley moral universal, ¿no? Una ley moral para todos. Y también hay personajes como, por ejemplo, Sócrates, que lo vamos a ver en un instante más, que proponía que la moral depende de uno mismo, ¿no? Entonces, hay cosas que pueden ser juzgadas a nivel individual o a nivel universal, ¿ya? Por eso es que hay diversas doctrinas, como la vamos a ver ahorita, ¿no? Hay diversas doctrinas en las que algunos sostendrán de que puede existir una moral universal, cosa que creo yo es muy complicada, ¿no? Y ya vamos a explicar por qué. Y otros que más bien sostienen que la moral dependerá de uno mismo. Hay clases de ética, por ejemplo, existe una ética autónoma y una ética heterónoma, ¿no? Que ya también lo vamos a explicar al final de la clase, ¿no? Y ahí vas a de repente poder dilucidar en cuanto a esta pregunta, si es universal o es individual. Como te digo, hay diferentes doctrinarios que van a dar tesis a favor y en contra de estas dos vertientes, ¿no? Si es universal o si es individual. Ya vamos a compartir por Facebook también Vamos a compartir por Facebook ahí esta transmisión para que también la puedan ver a través de esta red social, pues, ¿no? Y puedan tener de repente la grabación, no sé si la podrán ver también más tarde, ¿no? Y puedan ahí referenciar de repente de una mejor forma, ¿no? Con una repetición de la clase ya en su Facebook, ¿no? Y puedan valerse de una mejor manera del entendimiento de la clase, ¿sí? Bien, vamos a empezar con las doctrinas éticas. La primera que aparece es la ética según Sócrates. Te cuento un poquito. Sócrates para muchos es considerado el padre de la ética, ¿no? Sócrates va a estudiar el hombre principalmente. Sócrates pertenece a un periodo de la filosofía antigua que se conoce como el periodo antropológico, donde se le va a encontrar junto con los sofistas. Sócrates va a tener como principal objeto de estudio al hombre. Lo que buscó fue conocer al hombre y lograr el perfeccionamiento del hombre a través de la moral. Por esto es que lo consideran como el padre de la ética, además de darnos la primera doctrina ética que se llamó el eudemonismo. No te vayas a olvidar, el eudemonismo es la primera doctrina ética. Es la doctrina ética que busca la felicidad. ¿Y qué dijo Sócrates en cuanto a la ética eudemonista, a la búsqueda de la felicidad? Mira, Sócrates decía de que el fin ético del hombre es la felicidad. Acuérdate que la felicidad es uno de los objetos de estudio de la ética. Sócrates decía de que el fin ético del hombre es la felicidad. ¿Y cómo se iba a alcanzar esta felicidad? Realizando un acto virtuoso. ¿Y qué se entiende por el acto virtuoso? Hacer el bien. Eso es lo que decía Sócrates, que el fin ético del hombre es la felicidad y que la felicidad se alcanzaría realizando un acto virtuoso. ¿Y qué se entiende por el acto virtuoso? Hacer el bien. Según Sócrates decía, cuando la persona haga el bien lo va a hacer tan feliz que jamás querrá volver a hacer el mal. El bien va a hacer de que el hombre sea tan feliz que nunca más le apetecerá hacer el mal. ¿De acuerdo? Eso es lo que decía Sócrates. Por eso él decía su famosa expresión, ¿no? La virtud conduce al bien y la ignorancia al mal, ¿no? Eso era lo que decía. La virtud conduce al bien y la ignorancia al mal. Cuando el hombre haga el bien, jamás querrá volver a hacer el mal, decía este famoso Sócrates de la ciudad de Atenas, ¿ya? Para Sócrates también la base de la moral estaba en uno mismo, ¿no? Por eso es que él tenía esa famosa expresión, conócete a ti mismo, ¿no? O nócete ixum, que le encontró en el templo de Apolo. Ojo, eso había sido pregunta de examen de admisión, ¿eh? Frase que utilizó Sócrates, pero que no fue original de él. Esa frase fue nócete ixum o conócete a ti mismo. Él la encuentra en el templo de Apolo, ¿no? Y la empleó y fue muy conocida, ¿no? Como una frase, digamos, entre comillas, socrática, ¿no? Porque él la empleó mucho, ¿no? Él decía que la moral estaba en uno mismo. Eso ha sido pregunta de examen de admisión. Para Sócrates, recordarán hace poco nada más, decía, para Sócrates, ¿no? La base de la moral está, y la respuesta fue en uno mismo. Eso era para Sócrates. La base de la moral está en uno mismo, en el autoconocimiento, en la autoconciencia. El famoso cliché, conócete a ti mismo.
Ahí también ustedes verán en la diapositiva, tiene otra expresión, no solo sé que nada sé, habla para conocerte, otra de las famosas frases socráticas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la diapositiva te dice, Sócrates en sus diálogos, hay que recordar que Sócrates tiene dentro de sus métodos filosóficos el diálogo, y dentro del diálogo sale la mayéutica y la ironía, pero eso ya es parte de la historia de la filosofía, pero para que recuerdes nada más. Sócrates en sus diálogos usa la reflexión como una actitud de búsqueda del verdadero bien. El conocimiento y la sabiduría son imprescindibles para una conducta y actitudes virtuosas. El autoconocimiento, como te estaba diciendo, es la base de la moral, ya que la verdad habita en cada uno, ¿no? Y podemos y debemos imitar y practicar la lección del templo de Apolo, como te estaba contando, conócete a ti mismo. Entonces no te olvides, Sócrates decía que el fin ético del hombre, ¿cuál era? La felicidad, que la felicidad se encuentra realizando un acto virtuoso. ¿Qué significa hacer un acto virtuoso? Hacer el bien. Entonces, el bien te va a hacer tan feliz que el hombre jamás querrá volver a hacer el mal. Por eso él decía, la virtud conduce al bien y la ignorancia al mal. Sócrates considerado el padre de la ética. Su finalidad fue conocer al hombre y lograr el perfeccionamiento del hombre a través de la moral. ¿De acuerdo? Ahora, ¿Sócrates dejó obras? Sabemos que no dejó obras, pero vamos a ver ahora a otro personaje acá en el tema de la ética que sí dejó obras, y en cuanto a la ética va a dejar una obra muy relevante, muy importante, que va a ser Aristóteles. Bueno, ¿entendieron lo de Sócrates? ¿Sí? ¿Está claro lo de Sócrates? La ética socrática, ¿no? Pregunta de examen de admisión varias veces. Bien, vamos a ver ahora la ética según Aristóteles, ¿no? Claro, la ética, me dicen por ahí, la ética intelectualista de Sócrates, claro. Sócrates habla del intelectualismo moral. Es más, lo he planteado dentro de una pregunta, ¿no? Cuando él dice la virtud conduce al bien y la ignorancia al mal, habla del intelectualismo moral. Perfecto, eso es correctísimo. Y ya lo he puesto en una de las preguntas que vamos a resolver. El intelectualismo moral se refiere al conocimiento del bien. Por eso decía, la virtud conduce al bien y la ignorancia al mal. El famoso intelectualismo moral. Que no solamente lo comparte Sócrates, sino que lo comparten los tres que forman parte del eudemonismo, ¿no? Que son Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Estamos de acuerdo? Los tres están de acuerdo con un intelectualismo moral, con que el hombre que conozca el bien no querrá volver a hacer el mal. Muy bien esto, Sandoval. ¿Ya? Sigamos. La ética según Aristóteles. Mira, Aristóteles, a diferencia de Sócrates, sí va a escribir obras, y va a escribir una obra fundamental que es la Ética a Nicómaco, de la cual vamos a ampliar en un momentito más. Aristóteles decía de que el hombre es lo máximo, ¿no? El hombre es el animal racional, social, político, es lo máximo, decía. Pero se hace la pregunta, ¿qué sería del hombre sin ley? ¿Qué sería del hombre sin normas? Y él mismo se responde, dice, sería el animal más salvaje y peligroso de todos. ¿Por qué? Porque el hombre sin normas creería que puede hacer lo que se le da la reverenda gana. Mira, ahora existe, ¿has traído comida? Sí, se la rancho, ¿no? Me dice, pero profesor, mi comida, ¿no? Yo tengo hambre. Oye, pero Aristóteles decía de que el hombre es un ser racional, un ser social, un ser político por naturaleza, ¿no? Pero también se hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué sería del hombre sin ley, ¿no? ¿Qué sería del hombre sin normas, ¿no? Aristóteles también se responde a esta pregunta y dice, bueno, sería el animal más salvaje y peligroso de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre creería que él puede hacer lo que se le da la reverenda gana, ¿no? Y la cosa no es así. Siempre, decía Aristóteles, siempre han tenido que ser necesarias las normas en el hombre. ¿Por qué? Porque han tenido que regular sus conductas, ¿no? Un hombre sin normas creería que puede hacer lo que se le da la reverenda gana. Por eso es que siempre han sido necesarias las normas en la historia del hombre. Ahora existen normas legales, pues, que me impiden a mí cometer ciertas acciones. Por ejemplo, de pegarle a una persona, ¿no? Yo puedo ser incluso hasta penalizado con pena privativa de la libertad, ¿no? Si atento contra la integridad física de una persona. Pero ahora existen normas legales como un código penal, una constitución. Pero antes de que existan las normas legales, ¿qué normas impidieron de que, por ejemplo, yo atente contra la integridad física de una persona, que yo mate a otra persona, que yo le robe a otra persona? ¿Qué normas
impidieron este tipo de conductas. Antes de que existan las normas legales, ¿qué normas regulaban la conducta de las personas? Definitivamente eran las normas morales. Las normas morales, no te vayas a olvidar, anteceden a las normas legales. Antes de que existan normas legales, han tenido que haber normas morales que regulaban la conducta de las personas. Por ejemplo, en el Perú, antes de que exista un código penal, una constitución, ¿qué normas, por ejemplo, en el incanato, qué normas regían la conducta de las personas? Eran las normas morales. Teníamos un código ético basado en 3 máximas principales: Amayuya, Amaqueya y Amazúa, ¿no? Entonces, y otras máximas más, ¿no? Pero esas eran las principales. Entonces, siempre han tenido que ser necesarias las normas en la conducta de las personas para regular justamente la conducta humana, para evitar que la persona cometa excesos. Y antes de que existan las normas legales, existieron las normas morales, que fueron las que rigieron la conducta de las personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, Aristóteles decía de que el hombre era racional, político, social, lo máximo, ¿no? Pero ¿qué sería el hombre sin ley? Sería el más salvaje y más peligroso de todos. Decía también Aristóteles que en el hombre existen 2 partes, ¿no? A nivel ético existe una parte apetitiva y existe una parte racional. La parte apetitiva está colmada pues por deseos, por instintos, ¿no? Pero también existe una parte racional que está gobernada por la razón, la virtud y el entendimiento, y que esta parte racional tiene que dominar a la parte apetitiva, ¿no? Si no fuéramos unos energúmenos, unos animales irracionales, ya no fuéramos humanos, ¿no? Si la parte racional no primara sobre la parte apetitiva, entonces dejaríamos esa condición humana, ¿no? Esa condición que nos diferencia de los demás seres vivos. Porque acuérdate, en el tema de antropología filosófica, para Aristóteles el hombre es un animal racional. El ser racional lo distingue de los demás seres vivos, de los demás animales. El hombre es un animal racional. Nuestro país, que de repente tú lo habrás escuchado, ¿no? Lo habrás visto por televisión o lo habrás leído en algún diario. El caso Mamani, ¿se acuerdan? Este famoso excongresista, ¿no? Estuvo en un avión, ¿no? Y bueno, pues vio una aeromoza que le habrá gustado, me imagino, ¿no? Con buenos atributos físicos esta aeromoza, y pues se ha ido y la ha tocado, ¿no? Y de ahí se ha hecho el tonto, que se cayó y que tanta cosa, ¿no? Entonces, mira, todos tenemos una parte apetitiva, dice Aristóteles, no todos tenemos una parte apetitiva. En esa parte apetitiva, pues, están los deseos, los instintos. El muchacho el excongresista pudo ver a la chica y le pudo parecer muy guapa de repente, ¿no? Pero eso no quiere decir de que se tome esa consideración de ir a tocarla, ¿no? Nadie puede tocar a otra persona sin su consentimiento. Bueno, pues, si la hermosa le hubiese dado su consentimiento, bueno, no habría problema, ¿no? Pero nadie puede tocar a otra persona pues sin el consentimiento de esta, ¿no? Entonces, la parte apetitiva, ¿en qué consiste? La parte apetitiva nos dice que están los deseos, los instintos. Este hombre, pues, al ver a esta muchacha, le apeteció de repente carnalmente, ¿no? Pero la parte racional tiene que dominar a la parte apetitiva, ¿no? Y te tiene que decir, oye, no la puedes tocar, ¿no? Al menos sin su consentimiento no la puedes tocar. Eso es un acto negativo, es un acto totalmente fuera de lugar, ¿no? La parte racional tiene que dominar a la parte apetitiva. Si no, imagínate, pues, fuéramos unos energúmenos completos, ¿no? Eso es lo que dice esta teoría de Aristóteles. Ahora, Aristóteles, no sé si ahora me escuchan bien, Aristóteles, se cortó de nuevo. A ver, de repente ahí, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. A ver, Aristóteles va a escribir la obra más importante, ¿ya? Va a escribir la obra más importante de la ética en la antigüedad. Esa obra se llamó La Ética a Nicómaco. Esta obra, La Ética a Nicómaco, junto con las tradiciones judeocristianas, van a ser la base de la ética de aquellos tiempos, sobre todo de la ética europea, ¿no? De la ética occidental. En esta obra, La Ética a Nicómaco, que es un compendio de 10 libros sobre ética, van a estar las bases de la moral occidental, las bases de la moral europea, que junto con los escritos judeocristianos van a hacer pues la base de la moral de las personas en aquellos tiempos. Las personas van a regular sus conductas a través de esta fusión de la ética aristotélica con las tradiciones judeocristianas. En esta obra, La Ética a Nicómaco, Aristóteles nos cuenta conceptos importantes como, por ejemplo, la prudencia, ¿no? Dice que la prudencia es saber conducirse bien en la vida.
Para muchos la Ética a Nicómaco es una obra que Aristóteles le dedica a su hijo, que también se llamaba Nicómaco. Nicómaco también se llamaba su padre, ¿no? El padre de Aristóteles, Nicómaco, era médico de la corte real macedonia, ¿no? El médico del mismísimo rey Filipo, rey macedonio, que fue el padre del más grande conquistador europeo de todos los tiempos, de Alejandro Magno, ¿no? Hay que recordar que Aristóteles se va a convertir en el tutor de Alejandro Magno, ¿no? Entonces, en esta obra, La Ética a Nicómaco, Aristóteles nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice, es fácil ponerse furioso, pero ponerse furioso en el momento correcto, ¿no? Ponerse furioso en el momento correcto, con la persona correcta, en la intensidad correcta y por el motivo correcto, eso es lo verdaderamente difícil, ¿no? Eso es lo que uno dice, es fácil ponerse furioso, pero ponerse furioso en el momento correcto, con la persona correcta, en la intensidad correcta y por el motivo correcto, eso es lo verdaderamente difícil. Mira, muchas veces, ¿qué pasa? Sales discutiendo con tu hermano de tu casa, por cualquier motivo, sales sin una bronca terrible con él, bien asado te vas a la academia, te sientas y tu pata dice, hola compadre, ¿qué tal? Dices, ay, ¿qué tienes hoy? Uy, ¿qué te pasa, compadre? Te estoy saludando como todos los días. Oye, ¿quién te da esa confianza? O tú le digas, ¿no? ¿Qué tienes, compadre? No, ¿sabes qué? Que se sale acá. Y te molestas con tu pata. Y el problema no era con tu pata, el problema era con tu hermano. Por eso decía Aristóteles, es fácil ponerse furioso, pero ponerse furioso con la persona correcta. Ahorita lo me he hecho, no, yo le pego. Y oye, aguanta, compadre, le vas a malograr el tono de tu hermana. No me importa, ese desgraciado, miserable. No es el momento correcto. Por eso decía Aristóteles, ¿no? Es fácil ponerse correcto. Es fácil, ponerse furioso, pero ponerse furioso en el momento correcto, con la persona correcta, en la intensidad correcta y por el motivo correcto, eso es lo verdaderamente difícil, ¿no? Eso lo dice Aristóteles en su famosa obra, La Ética a Nicómaco, ¿no? Que, como te digo, es un compendio de 10 libros de ética que junto con las tradiciones judeo-cristianas van a sentar las bases de la moral europea de aquellos tiempos, ¿no? De la moral occidental, ¿de acuerdo? La famosa obra La Ética a Nicómaco de Aristóteles. Entonces no te vayas a olvidar, la ética según Sócrates y la ética según Aristóteles. Ambos pertenecen al eudemonismo, ¿ya? Ambos pertenecen al eudemonismo. Vamos a ver la ética según los sofistas. Ya, vamos a ver la ética según los sofistas. Mira, los sofistas, recordemos un poquito de historia de la filosofía. Los sofistas fueron un grupo de filósofos que pertenecieron al periodo antropológico de la filosofía antigua griega. Estos sofistas intervinieron básicamente en dos disciplinas filosóficas. Intervinieron en la nociología y también intervinieron en la ética. En cuanto a la ética, vamos a ver qué es lo que dijeron. ¿Ya? Porque la parte de nociología obviamente se verá en el curso en el tema de nociología. Entonces, en cuanto a la moral, en cuanto a la ética, ¿qué dijeron los sofistas? Mira, ellos dudaban de los códigos morales del mundo antiguo, ¿no? Se consideraban a sí mismos como maestros de la virtud y afirmaban que frente a la imposición surge la convencionalidad y el relativismo moral. Más o menos algo como que estar de acuerdo con unos valores que sí nos convienen y con otros que no nos convienen rechazarlos. Te explico. Por ejemplo, para que tú entiendas lo que decían los sofistas, ellos dudaban de los códigos morales de la antigüedad. O sea, ellos decían que no todas las normas morales que se dieron en la antigüedad eran positivas, ¿no? Entonces no había que cumplirlas todas. Algunas normas que nos convenían y que nos ayudaban a mejorar, pues entonces tenían que ser aceptadas. Y las normas que no, entonces tenían que ser rechazadas. Te explico. Una norma moral, por ejemplo, de antes, ¿no? Antes de nuestros tiempos. Que la mujer tiene que ser virgen para que se pueda casar. Y si una mujer no era virgen, entonces no valía para el matrimonio. Y el marido, o el futuro marido, podía romper de repente el compromiso nupcial si es que se enteraba de que la mujer ya no era virgen. La pregunta es, ¿esta norma beneficia o perjudica a la mujer? Esta norma obviamente perjudica a la mujer porque mezcla dos cosas, el aspecto sexual con el aspecto moral. De repente, la mujer pudo haber tenido relaciones sexuales con varias otras personas, ¿no? Y de repente es una mujer muy solidaria, ¿no? Tiene mucho dinero y pues esto ayuda a minusválidos, de repente ha creado una fundación, no sé, para ayudar a minusválidos, para sus terapias físicas, qué sé yo, ¿no?
Entonces, acá estaríamos mezclando el aspecto sexual con el aspecto moral. Una mujer no va a ser buena o mala por mucho o poco sexo que haya tenido. O sea, no va a ser buena o mala por el hecho de que haya o no haya tenido relaciones sexuales con otras personas. Eso no tiene absolutamente nada que ver con su aspecto moral. Pero antes se mezclaba esta situación. Se consideraba que una mujer era mala y que no servía para el matrimonio por el hecho de que ya no era virgen. Entonces, si esa norma moral perjudicaba a la persona, entonces no tenía por qué ser tomada en cuenta. Por eso que decían los sofistas, no todas las normas morales de la antigüedad fueron buenas y sirvieron para el hombre, para el mejoramiento del hombre. Hubieron normas que perjudicaron a las personas. Entonces, esas normas no tienen por qué ser tomadas en cuenta. Eso es lo que decían los sofistas. Ellos dudaban de los códigos morales de la antigüedad y decían que ante la imposición de repente de una norma, entonces tendría que surgir la convencionalidad, ¿no? O sea, yo voy a aceptar la norma, pero si es que me conviene, si es que me va a ayudar a mejorar, si es que me va a ayudar a ser mejor persona. Y proponían el relativismo moral, ¿no? Las normas morales no tienen por qué ser rígidas, sino que tienen que ser relativas, tienen que cambiar conforme va cambiando la sociedad. Querer aplicar, por ejemplo, ahora normas de la antigüedad ya no tiene sentido. No tendría sentido. El que ahora una persona diga, sabes que yo no me voy a casar, pues con Zaira, ¿por qué? Porque Zaira es una mujer que ha tenido, pues, muchos maridos, pero no, entonces no me caso con ella, ¿no? O sea, oye, compadre, estás en la época de la carreta, ¿qué tienes tú? Estás loco, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver su aspecto sexual con su aspecto moral? No tiene nada que ver. Esa muchacha podría tener de repente varias relaciones sexuales, pero eso no quiere decir que sea una persona mala. El aspecto moral no tiene nada que ver con el aspecto sexual. Entonces, esa es la propuesta de los sofistas. Entonces, no te vayas a olvidar, ellos dudaban de los códigos morales de la antigüedad y ellos sostenían de que ante las imposiciones que de repente iban en contra de las personas, se debería imponer la convencionalidad y el relativismo moral, pues, ¿no? Ya, acuérdate que los principales sofistas fueron Protágoras, Gorgias, Hipías, Pródico, Eutedemo, pero eso ya es más parte de la historia de la filosofía, ¿de acuerdo? Por ahí la amiga Lilian me dice... Y si fue en caso de violación, bueno, creo que se refería al aspecto sexual, ¿no? Creo que ya con la explicación que terminé de dar, creo que ya había quedado claro, ¿no? Creo que ya quedó claro en qué consiste la propuesta de los sofistas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya hemos visto la ética socrática, ya hemos visto la ética aristotélica y hemos visto ahorita la ética según los sofistas, ¿no? Y como nuevamente les digo, disculpen, el caso es por motivo de internet se interrumpe pues la comunicación, ¿no? Y bueno, pero creo que todos tenemos estos problemas por estos tiempos, ¿no? Ya que la única manera de cómo comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros parientes, con nuestras amistades, ¿no? De repente con las autoridades también, ¿no? Es a través de las redes sociales, ¿no? Y es por eso que se saturan y bueno, pues caballero, tenemos estos problemitas. ¿Ya? Pero que quede claro que la intención de la Academia Auge online es la mejor de todas, ¿no? Que la educación no pare y presentarte una alternativa muy interesante y como ustedes verán, la interacción no se pierde, ¿no? Seguimos ahí en el constante conversar, ¿no? De repente tenemos más interacción que una clase presencial, de repente, ¿no? ¿Ya? Bien, continuemos. La ética estoica, ¿no? El estoicismo, recordemos que pertenece a la filosofía helenístico-romana, es conocida como la filosofía de la resignación, ¿no? O ética de la resignación. Recordemos que el principal exponente del estoicismo es Zenón de Cithum, ya esto es parte de la filosofía helenístico-romana, ya dice de que la felicidad está en no desear las cosas, ¿no? En mostrarle apatía al mundo externo, resignarte, aceptar las cosas tales y como son y seguir para adelante. Esa es la propuesta del estoico. Mira, ve, apliquemos al estoicismo ahora, ¿no? ¿Qué pasaría si yo digo, no, ¿sabes qué, compadre? Pucha, me quedé sin chamba, mira, yo tenía 60 horas, mira, y mi trabajo, ¿no? Ya que cambiaba de lunes a viernes, me dieron todo el sábado también, tenía 72 horas, compadre, chamba todos los días y ahora no tengo nada, compadre, no puedo ir a mi trabajo, no me ha salido el bono del Estado, ni el primero, ni el segundo de los informales, ni el bono universal, compadre, está que estoy, pero... No, ¿sabes qué? Ya no quiero nada, no, ya no tengo trabajo, nada. Oye, pero compadre, ¿sabes qué? Esto hay un sistema virtual, compadre, que puede hacer, no, yo tengo que irme a mis clases, ¿no? De mi aula, mis alumnos ahí. No, si no, ya no quiero nada, ¿no?
O sea, imagínate que yo actuara así, ¿no? No, ¿sabes qué? ¿Qué te dice el estoico? Oye, compadre, ya, pe, a mal tiempo, buena cara, ¿no? La famosa expresión, ¿no? La famosa expresión de los estoicos, moral nomás. Te tocaron pasar cosas negativas, ya, pe, no, moral nomás. Que ganas menos que antes, que pucha, ya esto te privas de algunas cosas, que ajustas el presupuesto, ya, pe, no, moral nomás. Ya estamos. Que me evito de ver a mis familiares, ¿no? A mi viejita, a mi viejito, a mis hermanos, que ando estresado, que la internet se cuelga. Ya, pues, moral nomás. Imagínate que ahorita dijera, no, ¿sabes qué? No, ya la moral, no, ya internet, no, ya, nunca más quiero volver a dictar acá, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice, pues, esta ética estoica, ¿no? Que el hombre tiene que resignarse, ¿no? Aceptar las cosas tales y como son y seguir para adelante, ¿no? Como dice ahí el amigo Mendoza, ¿no? El estoicismo consiste en el dominio de los hechos a través de la razón y la valentía. Claro, estamos en tiempos de que tenemos que ser valientes. La razón tiene que primar, o sea, caballero, o sea, imagínate, tú dirás, no sé, hasta que el profe, mira cómo ha actuado, que se ha quitado porque la internet ya esto se colgó un ratito, se fue el audio, ya se quitó, mira qué irracional, dirás, ¿no es cierto, sí o no, Rodrigo? Hasta que irracional el profe está loco, ¿no? Hasta que ese tipo de docente no debe existir, pero claro. Es que el estoico lo que propone es la resignación. Caballero, me tocaron pasar cosas negativas, bueno, moral nomás para adelante. Si me pongo a llorar, pues esto, como se dice, ¿no? Sobre la leche derramada, pues fuimos. No, que yo la amaba, compadre, se fue con mi pata, ¿no? Ya está, moral, caballero, ¿qué vas a hacer? Dale vuelta a la página y sigue para adelante. Si nos quedamos ahí en el problema, fuimos. Así es. Como dijo el presidente regional, estamos jodidos. Si nos quedamos ahí en el problema, estamos jodidos. Entonces hay que seguir para adelante, ¿no? Esa es la ética de los estoicos, ¿no? Es la ética de la resignación. El hombre debe aceptar las cosas y seguir para adelante, ¿no? Esa es la propuesta del estoicismo. Están Zenón de Cito, Marco Aurelio, Séneca, ¿no? Vamos a ver ahora, creo que sí quedó entendida la ética del estoicismo, ¿no? Estamos en el tiempo de ser estoicos, ¿no? Tenemos que ser estoicos, caballeros, ¿no? Resignarnos, ¿no? Aceptar las cosas y seguir para adelante, no podemos parar, ¿no? La educación no puede parar. No, que yo tengo que irme a mis clases, no, caballero, seguir para adelante, hay que buscar otra forma de resolver las cosas, ¿ya? Muy bien, muchachos, vamos a la ética según Epicuro. Ustedes recordarán que Epicuro es el máximo exponente, más conocido del hedonismo, ¿no? Por eso es que al hedonismo también le llaman epicureísmo, ¿no? La ética según Epicuro, la ética hedonista, bueno, ya es conocido de que el hedonismo se relaciona con el placer, ¿no? Ya eso creo yo ustedes esto lo conocen, al menos viendo el nivel que ustedes muestran en cada sesión, veo que son estos muchachos pues que tienen base, ¿no? Y de acuerdo a las preguntas que hacen, que son preguntas bastante interesantes, ¿no? Que fortalecen, que enriquecen la clase, me imagino que ya son personas pues que ya tienen esto, su base, ¿no? Y tienen pues esto ya conocimientos previos, ¿no? Y recordarán pues de que Epicuro se relaciona siempre con el hedonismo, que el hedonismo siempre tiene que ver con el placer, ¿no? Ya eso es bastante conocido. Pero vamos a lo que de repente no conoces del epicureísmo, la segunda parte, ¿no? Dicen que pregonan no tener miedo a la muerte, ¿no? Porque dicen, mientras el hombre está vivo, la muerte no le afecta, pero sí está vivo. Y cuando el hombre muere, la muerte tampoco le afecta, ¿no? Sí está muerto, ¿no? Entonces, ¿para qué tenerle miedo a la muerte? Si cuando el hombre está vivo, la muerte no le afecta porque está vivo, y si cuando el hombre muere, la muerte tampoco le afecta, pues, porque ya está muerto, ¿no? Entonces, por eso, ¿sabe qué? Mejor vamos a chupar, no sé, es un hedonista, ¿no? El hedonista busca los placeres, y el hedonista, si tú te das cuenta, el de antes y el de ahora, no le temía a la muerte. Ellos dicen que el hombre no le debe temer a la muerte, y el hedonista de antes y el hedonista de ahora no le teme a la muerte. Sale, se mete la bomba a 5 de la mañana, está en una discoteca, chelas y todo, sale, está caminando ahí borrachito, cruzando la pista, está ciego, ni siquiera ve dónde están los carros, nada. De repente se sienta en un parque, ¿no? A descansar un ratito, y cuando abre los ojitos ya son las 8 de la mañana. Milagro que no le ha pasado nada. Así son los hedonistas, buscan el placer y no le temen a la muerte. Conocen una flaca un día, de repente después terminan en un hotel con esa muchacha, ni siquiera pensaron en los riesgos que
cometen, o que corren, disculpen, cuando están con una muchacha desconocida. De repente esa mujer está infectada con algo, no sabemos qué enfermedad tendrá, de repente no sabemos si esa mujer nos puede hacer daño, de repente es parte de una banda criminal que se dedica a asaltar personas, ¿no? Entonces, así es el hedonista, ¿no? El hedonista busca el placer y no tiene reparos en eso, y ni siquiera piensa en los riesgos que tiene, pues, ¿no? Ya, eso es lo que pasa con el epicureísmo, ¿no? Es no le temen a la muerte, ¿no? No le temen a la muerte, ¿no? Y como ustedes se darán cuenta, así son los hedonistas, buscan el placer y no ni siquiera miden los riesgos, ni siquiera ven los peligros que corren, ¿no? ¿No? Esa es la idea del epicureísmo, ¿no? Los hedonistas fundaron una escuela a las afueras, pues, de la ciudad, ¿no? Que se conocía como el jardín, ¿no? Por eso que a estos hedonistas también le llaman como los filósofos del jardín. Ahí están Epicuro, Aristipo, también es un hedonista, ¿no? Aristipo, un asiduo visitante de las hetairas, ¿no? O heteras, que eran las prostitutas intelectualizadas de aquellos tiempos. Eran mujeres que eran preparadas para satisfacer, para complacer las más altas exigencias, pues, ¿no? De los intelectuales, de la gente adinerada de aquellos tiempos, ¿no? Y bueno, pues hacían grandes colas, ¿no? Para poder encontrar un turno para tener relaciones con estas hetairas, ¿no? Y por eso que sacaban citas con mucha anticipación, ¿no? Por eso que se le llamaba casa de citas, ¿no? A los lugares donde estas mujeres atendían, ¿no? Es por eso que hasta el día de hoy, pues, los prostíbulos reciben ese nombre, ¿no? De casa de citas, ¿ya? Demócrito también era hedonista, claro, el famoso Demócrito. ¿Saben cómo le llamaban a Demócrito? Demócrito era el filósofo que ríe, le llamaban, ¿no? Aquel personaje que empezó a hablar de los átomos allá en la época antigua, en el periodo cosmológico. Y Demócrito, pues, era borrachito, ¿no? Y siempre que daba sus clases, ¡ay, que los átomos, salud! Y empezaba a tomar, pero no, siempre estaba el filósofo que ríe, le llamaron al famoso Demócrito, ¿no? Todo lo veía placeres, ¿no? Gustos, ¿ya? Maili dice, pero para que el placer sea, dice, real, debe ser moderado, ¿no? Debe ser moderado, controlado, racional. Claro, dentro del hedonismo hay varias vertientes. Está Epicuro, la vertiente de Epicuro, está la vertiente de Aristipo, de los aricineos, etcétera, ¿no? Ahí hay varias vertientes. Y claro, los hedonistas epicúreos decían que no solamente se puede encontrar placer en el aspecto corporal, como tú lo estás diciendo, salud, sino que también por ejemplo, tú puedes tener placer de repente al tener una buena conversación, ¿no? Maili, puedes tener un placer al de repente ver una buena película, un buen espectáculo, ¿no? El cine es parte del arte, ver la representación de una obra teatral. Puedes tener placer de repente al descansar, al dormir plácidamente, ¿no? Puedes tener placer de repente, pues, al dormirte unas 10 horas de corrido, de repente, ¿no? Entonces, tu cuerpo, has hecho ejercicio de repente todo el día y tu cuerpo está cansado, te vas a dormir, pues, hasta el día siguiente, ¿no? Unas 10 horas, pucha, qué rico, ¿no? Y de ahí obviamente te levantas, pues, a escuchar tus clases en AOG, Academia Online, ¿no? Entonces, el placer no solamente hay que tenerlo relacionado con el sexo, según el hedonismo, ¿no? Sino que el placer corporal también puede ser, como te digo, dormir, comerte tu plato favorito, de repente te gusta el ají de gallina, el lomo saltado, el ceviche, el pollo a la brasa, ¿no? Entonces, que te sirvan, pues, un buen plato de ají de gallina, se te hace agua a la boca de repente, ¿no? Y pues esto te produce placer. Así como también puedes tener un placer racional al disfrutar una buena conversación, ¿no? Una bonita clase de repente, ¿no? A leer un buen libro, ¿no? De repente estás leyendo un libro bonito, pues, y qué placer, qué gusto, ¿no? Qué gusto que te puede dar, ¿no? Por ejemplo, eso a mí me pasó cuando yo leí El coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Empecé a leerle y no me pude despegar, ¿no? Una famosa obra de Gabriel García Márquez, o cuando leí El Conde de Montecristo, por ejemplo, cuando el mundo Dante se encuentra con el abate de Farías, ¿no? En esa famosa obra de Dumas, pues esto es también increíble, ¿no? Entonces, ahí está el placer, ¿no? No entendamos el placer solamente como el aspecto sexual, sino como todo aquello que tenga que ver con lo corporal y con lo racional, ¿no? Como bien ahí
como bien ahí lo mencionaba, ¿quién lo mencionaba? Mailí, ¿no? Como bien lo mencionaba Mailí. Muy bien, muchachos. La verdad que eso es bastante gustoso. Placer emocional también, hay una decepción. Claro, mira, placer emocional vas a sentir de repente cuando se acabe la cuarentena y veas a algún ser querido o veas alguna amistad que no la ves hace tiempo, ¿no? Cuando te dice que sí también. Oye, imagínate, pasó ahorita que me has hecho, me haces pensar. Imagínate que te le mandaste a la flaca y la flaca te dice, la próxima vez que nos veamos te doy la respuesta. Y eso te lo dijo de repente el 14, el 15 entramos en cuarentena y oye, todavía no la puedes ver y así que te tiene con ascuas. Imagínate que todos los días me digas pues, de repente por WhatsApp, ya pues tú me dijiste, sí, pero todavía no nos vemos. Le dije, la próxima vez que te vea, ¿no? Eso es cruel, eso es cruel. Bueno, continuamos. Entonces ya estamos con la ética según Epicuro. Espero que, bueno, creo que se ha quedado totalmente entendido, ¿no? Vamos a la ética estoica. Ya la hemos visto, la ética estoica. Ahí está, la ética según Santo Tomás de Aquino. Mira, Santo Tomás de Aquino, recordemos pues que es el máximo exponente de la escolástica, ¿no? Santo Tomás de Aquino va a escribir una obra que se llama La Suma Teológica, en la que fusiona la filosofía con la teología. La escolástica es la doctrina filosófica y teológica más importante de la Edad Media. Santo Tomás de Aquino, como religioso, es un santo, es uno de los doctores de la Iglesia. Él dice de que el fin ético del hombre, y fíjate en la última parte de la diapositiva, él dice de que el fin ético del hombre es encontrar, es conocer, es unirte con Dios. Ese es el fin ético del hombre. O sea, toda tu vida tiene que estar orientada a conocer a Dios, ¿no? Eso es lo que tiene que buscar todo hombre. Tenemos que llegar a conocer a Dios. Esa tiene que ser nuestra finalidad, ¿ya? ¿Y cuál es la vía, cuál es el camino para llegar a conocer a Dios? La religión. O sea, ¿qué es lo que te decía en síntesis Santo Tomás de Aquino? Que mira, tú tienes que tener como máxima aspiración, como fin ético, el conocer a Dios. ¿Sí? Ese es tu fin ético, esa es tu máxima aspiración. ¿Y qué tienes que hacer para llegar a conocer a Dios? Obedecer a lo que te dice la iglesia, obedecer a la religión. Entonces, mientras tú seas obediente a los mandatos de la iglesia, tu recompensa va a ser pues tu metro cuadrado en el cielo, ¿no? Tu recompensa va a ser llegar a conocer a Dios, llegar a unirte con Dios. O sea, acá es notorio que lo que está buscando la iglesia con esto que dice Santo Tomás de Aquino es lograr que la gente obedezca a la iglesia, ¿no? Que haga todo lo que la iglesia les proponía y de esa manera la iglesia iba a tener controlada a la gente, ¿no? Lamentablemente fue así, ¿no? Siempre los religiosos en esta Edad Media buscaron que el conocimiento se estanque, ¿no? Y que la gente obedezca para poderlo oprimir y tener ese poder gigantesco que tuvo la iglesia principalmente en esta Edad Media, ¿no? Y como ustedes verán, lo que dice Santo Tomás de Aquino no está ajeno a esto, ¿no? Él te dice, el fin ético del hombre es conocer a Dios, es unirte con Dios, y para eso obedece a la iglesia. Si la iglesia te dice párate de cabeza, párate de cabeza. Si la iglesia te dice tienes que pagar por el perdón de los pecados, entonces se cobra el famoso pago de las indulgencias, pues tienes que pagar, ¿no? Si la iglesia te mataba en nombre de Dios por el hecho de que pensabas diferente a la iglesia, pues tienes que aceptarlo. Abusiva la iglesia en la Edad Media, ¿no? Ya eso ustedes lo conocen también por historia universal, ¿no? El famoso teocentrismo de la Edad Media. Pero bueno, no nos olvidemos que Santo Tomás de Aquino decía de que la finalidad suprema del hombre, lo que debe buscar todo hombre a nivel ético es la unión con Dios, es conocer a Dios. Y el camino para esto es la religión, ¿no? Es el sentido último y más profundo ya de la religión, ¿no? Y llegar a conocer a Dios, llegar a unirte con Dios, ¿no? Algo que también estaba en los epicúreos era de que ellos decían de que el hombre no le debe temer a la muerte y tampoco debe preocuparse por los dioses, ¿no? Porque los dioses no hacen nada por el hombre, dice, ¿no? El hombre está pensando, ay, que Zeus, que sí, que te tengo que tener reverencia, perdóname porque ayer no te recé, ¿y qué te preocupas por Zeus? Decían, ¿no? Si Zeus de repente tengo otras cosas, ¿no? ¿Por qué el hombre se tiene que preocupar por los dioses si los dioses no hacen nada por él? Decía, ¿no? Eso decía los hedonistas, pues, ¿no? También que el hombre no se debe preocupar por los dioses. Y en cambio Santo Tomás decía de que más bien el fin ético del hombre era conocer a Dios, ¿no? Era lograr la unión con Dios, ¿no? De que el hombre al morir puede alcanzar su
su máxima aspiración, ¿no? Es algo que muchas veces Nietzsche no encontraba sentido en ello, ¿no? Decía, ¿cómo puede la religión, el cristianismo, decir de que el fin ético, el fin máximo de una persona es llegar a conocer a Dios, y para eso tiene que morir? O sea, si está vivo, o sea, no sería un premio de la vida, más bien sería un premio que muera para que pueda llegar a tener esa finalidad, ¿no? Que es conocer a Dios. Es algo contradictorio, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. O sea, si tu aspiración máxima debe ser conocer a Dios, entonces, ¿qué sentido tiene la vida, no? O sea, si mi recompensa mayor va a estar después de la muerte, porque yo después de la muerte voy a llegar a unirme con Dios, entonces, ¿qué sentido tiene la vida, no? Bueno, eso decía Nietzsche, ¿no? Por ahí dice, hubieron grandes científicos e investigadores cristianos, por supuesto, ¿no? Claro que sí. Justo dice, ahí la fe es lo más lindo que hay, por supuesto. Yo tengo una idea, si las personas son felices creyendo en Dios, pues bienvenido sea. Y si las personas son felices sin creer en Dios, bueno, también, ¿no? Cada opinión, cada creencia es respetable, ¿no? A nadie se le hace daño creyendo en un Dios, así como a nadie se le hace daño no creyendo en un Dios. Ahí en nuestro país existe libertad de pensamiento, ¿no? Y cada quien piensa y puede creer las cosas que mejor le parezcan, ¿no? Siempre y cuando no le haga daño a nadie, ¿no? Compensar diferente no se le hace daño a nadie, ¿no? Entonces hay muchas personas que piensan de que Jehová es su Dios, otros pensarán de que es Alá, otros pensarán de que es Buda, ¿no? Qué sé yo. Y si así son felices, pues bienvenidos. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decirle a un budista, oye, compadre, estás equivocado, ¿no? Tu Dios es un Dios cerrado. Él también pensará, no, oye, compadre, Jehová es un Dios cerrado, ¿no? No, porque no tenemos que atacar a otras personas que tienen otras creencias, ¿no? O sea, cada quien cree en lo que mejor le parezca y todas las creencias son respetables, ¿no? Y si eso te ayuda a ti de manera personal, ¿no? De repente habrá gente que diga, sí, sabes que yo tengo mucha fe, ¿no? Yo creo mucho en Dios. Perfecto. Así como habrá de repente algunas personas que dirán, mira, sabes que yo soy exitoso y la verdad es que yo no creo en Dios, pues también es respetable su opinión, ¿no? Cada quien está libre de pensar lo que mejor le parezca para su vida y para su familia, ¿no? Para los demás también, ¿no? ¿Ya? Bueno, por ahí dice, no es como decir la experiencia, dice Amelia, la vida es una experiencia para ser más sabios. Muy bien, luego está el alma y creo que ahí es donde entra la unión con Dios. Claro, ¿no? Eso es una creencia muy cristiana, ¿no? De que cuando el hombre muere, el alma sale del cuerpo y esa alma es la que se conecta con Dios, ¿no? Buda no es un dios. Bueno, la verdad es que Buda, te cuento, se llamaba Siddhartha Gautama, era un príncipe de la dinastía Qin, ¿no es cierto? Los Qin fueron los que le pusieron el nombre a China, ¿no? A la que Marco Polo le llamó Cathay. Y Buda se llamaba Siddhartha Gautama, que según cuenta la historia, él era el príncipe heredero y se fue a un bosque donde habían unas plantas de coníferas con dos de sus discípulos y estuvo en meditación durante casi 7 años, ¿no? Hasta que cuenta que un barquero tocando una guitarra lo distrajo, pero cuando él ya había alcanzado la máxima elevación espiritual, que era el nirvana. Eso está en el Tripitaka, ¿no? Para muchos el Tripitaka es el libro sagrado de los budistas, para otros el Tripitaka es simplemente un anecdotario, ¿no? De las principales experiencias que pasaron aquellas personas que compartían esta feligresía asiática, ¿no? Esta feligresía oriental, ¿no? Entonces, Buda sí es considerado un dios, pero creo que te estás refiriendo a de que no es el único dios, ¿no? Porque, bueno, yo te cuento, yo he estudiado doctrinas religiosas, yo estudié Derecho en la universidad y llevamos todo un año, pues, sociología, y dentro de lo que vimos fue la religión, y en el mundo existen 5 religiones, ¿no? Profeta y a la vez logró la máxima elevación espiritual, que es el nirvana. Bueno, te invito a que leas el Tripitaka. De repente por ahí no tienes los conceptos un poquito claros, pero para eso estamos para justamente clarificarlos, ¿no? Y que bueno, Buda alcanza la máxima elevación espiritual, que es el nirvana, que para los budistas es el dominio del alma, el dominio del espíritu, el dominio de este espíritu que va a revocar en el dominio del cuerpo, ¿no? Es por eso que ellos, por ejemplo, pueden alcanzar la levitación, ¿no? Cuando llegan a dominar el cuerpo a través del espíritu, ¿no? Así es, mi buen amigo Rodrigo. Va a haber de repente oportunidad en la cual hablemos un poquito más de religión, ¿no? Cuando veamos el tema de la antropología filosófica, ahí vamos a hablar de
de las religiones en el mundo, no porque queramos, sino porque lo pide el prospecto dentro de una corriente que se llama el creacionismo, ¿no? Pero definitivamente que tienes conocimiento de eso y hay que saberlo canalizar y muy bien. A mí me encanta tener este tipo de auditorio, ¿no? Donde las personas se expresen, hagan sus preguntas y todos nos enriquecemos con esto. Mira, ahorita todos tus compañeros de repente se han ido al Google a buscar Buda. ¿Qué has hecho? Le has insertado una curiosidad, un conocimiento para que la gente aprenda más. Es espectacular, es espectacular, es espectacular. Por eso que yo de verdad que les agradezco todas estas intervenciones, les agradezco sus intervenciones porque en realidad esto enriquecen en la clase, ¿no? Y esto es más interacción que en una clase presencial, por ahí decía, ¿no? ¿Es de mentirita? No, la verdad que sí llegan a levitar, ¿no? La verdad que sí llegan a levitar. Sí, no pues lo de Chris pues que sale en la televisión, ¿no? Eso es una ilusión, ¿no? Pero en verdad si llegan a dominar el cuerpo a través del espíritu. ¿Cómo lo hacen? Ahí sí no sé, ¿no? Tendríamos que practicar la religión, ¿no? Tendríamos que practicar esas prerrogativas que ellos tienen, ¿no? Ya ellos sabrán cómo lo hacen, pues, ¿no? Bueno. Quieren levitar por ahí. Oye, Lilian se fue al Google, ya ves, Rodrigo, eso es lo espectacular, ¿no? Que cuando uno pone en tema, no pone en la mesa, como digamos, el tema, y ya la gente se quiere informar, ¿no? Se quiere informar y teniendo pues la información a la mano en la internet, al toque, ¿no? Al toque nos vamos y leemos, ¿no? Eso es interesantísimo, ¿no? Ahí está lo que dice Marcelo, leemos para sustentar mejor nuestras ideas, por supuesto, ¿no? Eso es impresionante, es espectacular. Sigamos porque nos gana el tiempo. Ya, de aquí tiene que entrar otro docente. Ya, entonces, eso es lo de Santo Tomás de Aquino. Miren, de Santo Tomás de Aquino nos hemos ido a Buda, ¿no? Hemos pasado, pues, por Jehová, hemos hablado de eso, y hemos hablado de sus colosidades, ¿no? María Isabel dice, creo que es cuando llegan a una paz interior muy profunda. Muy bien, claro, eso es el dominio, ¿no? del cuerpo, el dominio del espíritu, ¿no? Bueno, pasemos a Immanuel Kant, que es uno de los que más influye en nuestra concepción moral actual, ¿no? Bueno, Kant es un filósofo del criticismo, él es el máximo exponente del criticismo, es un filósofo moderno que pertenece al grupo de la Gran Restauración. Immanuel Kant tiene su obra más importante llamada Crítica de la Razón Pura, que trata acerca del conocimiento, ¿ya? Pero en cuanto acá a la ética, al valor, a la moral, ¿no? A la axiología también, su obra más importante se va a llamar Crítica de la Razón Práctica, que fue pregunta del último examen de admisión, recordarán, ¿no? Y ha venido en los diversos exámenes de admisión del país, ¿no? Immanuel Kant es uno de los personajes filosóficos más tocados, digamos, en los exámenes de admisión, ¿ya? Mira, Immanuel Kant, te preguntaron, la obra en la que Immanuel Kant trata acerca del valor, acerca de la moral, ¿cómo se llama? Crítica de la Razón Práctica. Mira, Immanuel Kant basa su filosofía ética, o sea, basa su moral, su concepción ética, su concepción moral, en que lo más importante es el deber, ¿no? Él funda su filosofía en el respeto del deber. ¿Ya? En eso funda su filosofía. Él dice que el deber es lo más importante, que incluso antes de que exista la otorgación de derechos debe existir el cumplimiento de los deberes. Y más o menos así te ha criado tu viejita en tu casa. Nos han criado, ¿no? Mira, te decía a tu mamá, quiero salir a pelotear con mis patas, cuando eras chibolo, ¿no? Tu viejita que te decía, bueno, está bien, hijito, primero limpias tu cuarto, ¿no? Luego lavas, no sé, tu ropa interior, y luego sales a jugar. Mira, ve, para que tengas derecho, primero, ¿qué tuviste que hacer? Haber cumplido con tus deberes, haber cumplido con tus obligaciones. ¿Te das cuenta? Por eso es que para Kant lo primero es el deber. Tu viejita ha sido hincha de Kant, lo que pasa es que no lo conocía. Ella no sabe que es hincha de Kant, pero así nos ha criado a nosotros.
Así nos ha criado a nosotros. Para que tú tengas derecho, primero tú cumples con tus obligaciones. Primero es el respeto del deber. Kant funda su filosofía, que es conocida como la ética formal. Kant funda su ética en el respeto del deber. Esa es la ética formal, esa es la ética kantiana. Se funda en el respeto del deber y propone la ley moral universal, que también ha sido pregunta varias veces. ¿En qué consiste la ley moral universal? Decía, las personas debemos cometer acciones morales, ¿no? Debemos cometer acciones que sean imitadas, que sean esas acciones morales sean buenas y que sean imitadas por otras personas. Y que esas otras personas cometan estas acciones buenas que también sirvan de ejemplo para que sean cometidas por otras personas. Y a la final todos cometen acciones buenas y se convierten en una ley moral universal. ¿Te das cuenta? Claro que es sencillo decirlo, ¿no? Ahora hay que hacerlo. Es altamente complejo. Es más, Kant decía de que las acciones morales deberían juzgarse de la misma manera en todos lados. Y eso es imposible, creo yo, ¿no? Imagínate que una acción que tú cometas acá sea juzgada de una manera y que para los musulmanes sea de la misma manera y que para los budistas y para los hinduistas y para los judíos sea de la misma manera. Eso es altamente complejo. Por ejemplo, acá en nuestra sociedad cristiana, un adulterio ni siquiera es considerado como un delito. Ni siquiera es considerado como un delito. Una mujer es adúltera, le engaña a su marido con otra persona. Por ejemplo, vamos a poner, María le engaña a Juan, ¿no? Con el mejor amigo de Juan, ¿no? Y acá en nuestro país, ese adulterio ni siquiera es considerado como un delito. Pero si nos vamos al mundo judío, una mujer adúltera merece un castigo. Y cuenta la Biblia de que debe ser lapidada, ¿no? La deben matar a pedradas. En el mundo árabe, en el mundo musulmán, una mujer que comete adulterio puede ser condenada a pena de muerte. Pero acá en nuestra sociedad, el adulterio ni siquiera es considerado como un delito. Entonces, ahora, buscar, claro, la apedreaban, dice por ahí, ¿no? Ahorita que recién me fijo nuevamente en el chat, claro, por ahí dice, no, la apedreaban, claro, ¿no? Ahí está. Entonces, como te digo, lo que proponía Kant es de que todas las personas tengan la misma forma de cómo juzgar las acciones. Y eso es algo altamente complejo, ¿no? Eso es algo altamente complejo, ¿no? Que haya una misma ley moral universal es algo altamente complejo. Pero bueno, esa es la propuesta de Kant, ¿no? Y las propuestas, las ideas se respetan, ¿no? Entonces, no te vayas a olvidar. Para Emmanuel Kant, el deber es lo primero. Su ética formal o ética kantiana se funda en el respeto del deber. El cumplimiento del deber, dice, exige como recompensa la libertad. Si yo cumplo con todos mis deberes, entonces nadie puede restringir mi libertad, ¿no? Propone la ley moral universal. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos conversado, ¿no? Creo que está entendida la ética kantiana, ¿sí? ¿Está quedando claro, muchachos? ¿Están entendiendo todo esto? Vamos ahora a la ética marxista. Mira, la ética de Carlos Marx es una moral de clases, ¿no? Según Carlos Marx, habían dos clases dominantes. Había una clase dominante que era la burguesía y una clase dominada que era el proletariado, ¿no? En la burguesía o también le llamaba sociedad civil y el proletariado que también le llamaba los trabajadores, ¿no? Ahí estaban los campesinos, los obreros, ¿no? La masa trabajadora, el proletariado. Entonces, la sociedad civil o burguesía ya dominaba a la sociedad trabajadora, ¿no? Dominaba a la sociedad trabajadora. Cuando esta burguesía domina a la sociedad trabajadora, estamos en un capitalismo. ¿En qué consiste el dominio de la burguesía hacia el proletariado? En que en la burguesía eran los dueños del capital, eran los que tenían la plata, eran los que tenían las tierras, el dinero, las empresas, las fábricas, y los proletarios solamente tenían su trabajo, ¿no? Ya eso era, ¿no? Solamente tenían su chamba, era la gente pobre. Entonces era la eterna lucha entre los ricos y los pobres. Pero la causa de la desigualdad social, decía Carlos Marx, la causa de que existan ricos y de que existan pobres es la propiedad privada. ¿Por qué existen ricos y por qué existen pobres? Porque unos tienen plata y otros no. ¿Por qué existen burgueses? ¿Por qué existen proletarios? ¿Por qué existen clases sociales? Porque unos tienen plata y otros no. Y la causa de esa desigualdad social es la propiedad privada. Es la propiedad privada. La propiedad privada es la causa de la desigualdad social. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que no existan estas diferentes clases sociales? La propuesta de Marx es de que se tiene que eliminar la propiedad privada, se tiene que abolir la propiedad privada.
¿Ya? Al eliminar la propiedad privada, ¿qué tiene que ocurrir? La riqueza tiene que repartirse entre todos por igual. O sea, desaparecemos la propiedad privada y la riqueza la repartimos entre todos por igual. De esa manera, al repartir la riqueza entre todos por igual, entonces ya no habrían clases sociales. ¿Por qué ya no habrían clases sociales? Porque ya no habrían ricos y ya no habrían pobres, porque todos tendrían lo mismo, habría una igualdad de condiciones. A eso le conoce él como el socialismo, ¿no? La inexistencia de clases sociales, todos tendrían igualdad de condiciones porque la riqueza ya fue repartida entre todos por igual. No hay propiedad privada. No hay propiedad privada. La riqueza se reparte equitativamente entre todos. De esa manera, todos tienen lo mismo, se logra la igualdad de condiciones, desaparecen las clases sociales, se instala el socialismo en el mundo, ¿no? Esa es la propuesta de Carlos Marx, ¿no? De Carlos Marx, sus obras más importantes, que las tiene pues en coautoría con Engels, ¿no? El Capital, el Manifiesto Comunista. Carlos Marx fue un personaje por demás seguido por muchas personas, mucha gente ha muerto y ha matado por las ideas marxistas, ¿no? Ha creado muchas revoluciones en el mundo, ¿no? Por ahí me dicen, profesor, diferencia entre el socialismo y el comunismo. El socialismo es lo que estamos hablando, ¿no? En la cual desaparecen las clases sociales, ¿no? Y todos pues tienen una igualdad de condiciones, ¿no? Se logra el socialismo. Ahora, el comunismo es más bravo, ¿no? ¿Qué dice Carlos Marx? Una vez que ya se igualó, una vez que ya no hay clases sociales, una vez que ya se igualó, ahora los proletarios, los que antes fueron dominados, que ahora pasen a tomar el poder. Entonces, ese es el triunfo del proletariado, ¿no? Cuando los campesinos, los obreros, los trabajadores son los que toman el poder y someten más bien a los que fueron los burgueses. Ese es el comunismo. Y obviamente esto no se va a dar pues a la buena, ¿no? Eso tiene que darse a través de la fuerza, ¿no? A través de la fuerza, ¿no? Como dicen, en el comunismo no hay un Estado, claro, tiende a ser como se llama, anárquico, ¿no? ¿Por qué? Porque es el triunfo del proletariado. Se nombran simplemente ciertas autoridades, pues, ¿no? En mi opinión, el socialismo es la primera fase, claro, para que luego venga el comunismo. Eso es, ¿no? El comunismo es lo que sigue del socialismo, ¿no? Eso es lo que, como por ahí también lo dice Rodrigo, no tiene que haber una revolución, ¿no? Porque eso es lo que planteaba Marx. Marx decía, ya basta de que los filósofos solamente interpreten el mundo, de lo que se trata de transformarlo, hacer la revolución, ¿no? La filosofía debe ser un instrumento para la praxis, ¿no? Para la transformación del mundo, para hacer la revolución, ¿no? Como dice también ahí Bri, ¿no? Es como el comunismo y el imperialismo, ¿no? Eso es, ¿no? El imperialismo, si te refieres a todo el capitalismo, claro que definitivamente eso es, ¿no? La lucha entre estas clases sociales, la ética marxista, ¿no? Hitler no era marxista, sino que era un socialista. Bueno, los socialistas tienen las bases de estos marxistas, ¿no? El marxismo es la base para el socialismo, para el comunismo y todas las tendencias socialistas que surgieron posteriormente, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar y esta conversación seguiría para rato, ¿no? Y es más, de repente ni siquiera necesitarían de mí para que se pongan a conversar. Yo creo que acá van a salir muy buenas amistades que aquí van a pactar para seguir conversando, ¿no? Porque hay un buen nivel de conversación, ¿no? Entonces, eso es bastante saludable, ¿no? Sobre todo para el conocimiento, ¿no? Sobre todo para el conocimiento. Decía Albert Einstein, ¿no? Cuando una persona muere, ¿no? La muerte no le afecta, ¿no? Porque está muerto y no siente la muerte, ¿no? Pero los demás sí sienten la muerte de esa persona, ¿no? Cuando una persona está muerta, decía Albert Einstein, ¿no? Cuando una persona está muerta no se da cuenta, ¿no? Y entonces no le afecta. Pero los demás sí sufren esa muerte, ¿no? Y Albert Einstein decía, lo mismo pasa con los imbéciles, ¿no? Muchas veces los imbéciles no se dan cuenta de que lo son, pero los demás sí lo sufren, ¿no? Bueno, me acordé, disculpen. Sigamos con las clases de ética, ¿no? Antes de esto, tenemos que recordar la ética utilitarista. Ya vamos a recordar la ética utilitarista. La ética utilitarista es conocida como el hedonismo universal. Mira, esta ética utilitarista dice de que la acción de vida y buena es aquella que tiene consecuencias provechosas para la mayoría de las personas, ¿no? Que cuando hagamos algo, no solamente lo hagamos pensando en nosotros, sino que también pensando en los demás, ¿no?
Por eso es lo que dice, ¿no? Claro, ahí está Jeremías Bentham, John Stuart Mill, ¿no? Ahí me están mencionando Jeremías Bentham. Jeremías Bentham y John Stuart Mill son parte de este utilitarismo, ¿no? Que dice de que la acción de vida y buena es aquella que tiene consecuencias provechosas para la mayoría de las personas. Que cuando hagamos algo no solamente lo hagamos pensando en nosotros, sino que también lo hagamos pensando en los demás. Y eso está en nuestro caso. Por ejemplo, yo veo gente saliendo a la calle, muchachos de repente, ¿no? 18 años, 19 años saliendo a la calle y de repente el coronavirus a ellos no les da ningún problema, ninguna mella. De repente tienen el virus y de repente estos son solamente portadores, ¿no? Y no van a desarrollar el virus. Pero llegan a una casa, de repente a su casa y el abuelo pues es una persona de riesgo y le transmiten el virus. Entonces, vemos que estas personas no se preocupan por el resto. Al no preocuparse por ti en esta enfermedad, en esta pandemia, no te estás preocupando por el resto. Esto va en contra de la ética utilitarista. ¿Qué plantea la ética utilitarista? Dice, la acción de vida y buena es aquella que tiene consecuencias provechosas no solamente para nosotros, sino también para la mayoría de las personas, que cuando hagamos algo no solamente pensemos en nuestro beneficio, sino pensemos en el beneficio de los demás. Yo al quedarme en casa, no solamente me estoy protegiendo, sino que también estoy protegiendo a los míos, a mi familia, a mis vecinos. Eso es lo que dice la ética utilitarista. La acción de vida y buena es aquella que tenemos, es aquella que tiene consecuencias provechosas para la mayoría de las personas. Que cuando hagamos algo no solamente lo hagamos pensando en que nos va a beneficiar, sino que también en que va a beneficiar a los demás, ¿no? Esa es la ética utilitarista o también llamada hedonismo universal. Como por ahí me mencionaba un amigo, ahí está Jeremías Bentham, también está John Stuart Mill. Bien, entonces hasta acá terminamos con las doctrinas éticas. ¿Ha quedado claro, muchachones? ¿Todo está claro? Salud nuevamente con un vasito con agua. Sí, creo que está todo claro. ¿Sí? Yo me quedo en casa, muy bien, esa es. A este virus lo vencemos todos. Yo me quedo en casa. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta acá, no es cierto? Muy bien, muchachos. Vamos ahora a las clases de ética. ¿Ya? Mira, bueno, la ética se clasifica en ética objetiva, ética subjetiva, ética autónoma, ética heterónoma, pero a las finales se queda pues con estas dos formas de clasificar, ¿no? La ética en ética heterónoma y en ética autónoma. Sencillo. La ética heterónoma es aquella que se basa en la opinión de los demás. Y la ética autónoma es aquella que se basa en nuestra propia opinión. Es aquella que se basa en nuestra propia conciencia, ¿ya? Esa es la ética autónoma. Vamos a poner un caso. Rafael y Nicolás, ¿no? Son amigos. Ellos viven en la ciudad de Pimentel. Van desde Chiclayo a Pimentel. Han pactado, pues, para irse a estudiar el curso justamente de filosofía, ¿no? Y pactan para irse a estudiar a la casa de Rafael, ¿no? Allá en la ciudad de Pimentel. Ya están por llegar a su destino y en eso Rafael le dice a Nicolás, ya vamos a llegar. Y Nicolás dice, bueno, hay que pagar, ¿no? Se han ido en un colectivo y dice, hay que pagar. Pero no nos cobran, dice Rafael. Todavía no nos cobran. Ah, no, si es que nos cobra, pagamos. Y Nicolás le dice, oye, pero hay que pagar, le dice, ¿no? No hay que pagar. Si es que no nos cobran, no hay que pagar. A las finales, eso no está mal. ¿Por qué? Porque así actúa la gente, ¿no? La gente, si no te cobran, no pagas, ¿no? Y Nicolás dice, pero eso está mal, así no me cobren, igual hay que pagar, ¿no? Yo no podría dormir tranquilo hoy día si sé de que no le pagué por el servicio al chofer. Ese chofer vive de eso, ¿no? De repente, pues, con los 2,50 soles que yo le voy a pagar, el señor compra, pues, pan, ¿no? Su pan para llevar a su hogar, ¿no? Entonces, yo no me sentiría tranquilo, dice Nicolás, si no le pago, ¿no? Hacia mí no me cobren, yo igual le voy a pagar porque eso está en mi conciencia, ¿no? Yo no podría estar tranquilo, no podría estar con la conciencia limpia si no le pago. Y Rafael le dice, oye, estás loco, compadre, eso no está mal. Oye, si eso hace todo el mundo, si no te cobran, no pagas, pues, ¿no? Ni que fueras tan hincha para estar pagando, pues, esto si no te cobran, ¿no? Entonces, la pregunta es, Nicolás, que decía que él iba a pagar, hacia los demás eso no les parezca, si los demás no paguen, si es que no les cobran, él sí va a pagar porque él no se sentiría tranquilo con su conciencia si no paga por el servicio que le han dado. Nicolás
¿Con qué ética está actuando? A ver, quiero verlos en sus chats. ¿Heterónoma o autónoma? La heterónoma se guía por la opinión de los demás. La autónoma se guía por la propia conciencia. Claro, perfecto. Todos. Muy bien. La de Nicolás, claro. Muy bien. Esa es la ética autónoma. Nicolás se está rigiendo por la ética autónoma. Ahora, Rafael, que dice que eso no está mal porque así actúan los demás, es como el alcalde que dice que cobrar una coima por una obra de asfalto de repente de una pista, no está mal pues porque todos los alcaldes cobran, pues, ¿no? ¿Esa qué ética va a ser? Perfecto, esa es la ética heterónoma, ¿no es cierto? Entonces creo que está todo claro, ¿no? En las clases de ética autónoma y ética heterónoma. Muy bien, ¿ya? Bueno, creo que está todo claro, ¿no? Voy a poner acá el cargador que ya se está por descargar. Bueno, disculpen por los inconvenientes de repente de la red que han habido, ¿no? en el desarrollo de la clase, pero creo bueno que a las finales se pudo superar este problema, ¿no? de la conexión. Bien, muchachos, entonces creo que ahí está todo claro, ahí está el tema. Bueno, vamos a resolver algunas preguntitas hasta que el tiempo nos pueda dar, ¿no? Está un poco lenta la red, pero bueno, pues hay que hacernos a lo que se presente. Ya hemos estudiado justamente las doctrinas éticas. Ahí vamos resolviendo pues unas 10 preguntitas. A ver, te dice, 1, disciplina filosófica que tiene por finalidad estudiar los actos humanos respecto al bien o al mal, ¿no? A ver, ¿cuál sería? Perfecto, la E, ¿no? Esa sería la ética. Muy bien, acuérdate que la palabra ética viene del vocablo ethos, que significa, a ver, quiero ver qué escriben, la palabra ethos, que significa costumbre, ¿no es cierto? Es decir, costumbre. Muy bien, muchachos. Vamos con la siguiente. La diferencia entre norma moral y norma jurídica es que en la primera se actúa por, ya habíamos dicho, de que antes que existan las normas legales, las normas jurídicas, existieron las normas morales. Y en las normas morales, ¿por qué se actúa? Muy bien, como ahí lo dicen, se actúa por convicción. Perfecto. Han entendido todo lo que hemos estado explicando. 2. Una persona moral se caracteriza por qué. A ver, recuerden, ¿cuáles eran las características de la persona moral? Una de ellas no es. A ver, ¿cuáles eran las características? Muy bien, 1, 2 y 3. Tenía libertad moral, responsabilidad moral y conciencia, ¿no es cierto? Sociable no es, ¿no es cierto? Vamos con la 4. Dice, valor moral que se define como la facultad de escoger la realización de un acto teniendo como base la responsabilidad. ¿Cuál era la de escoger? Entre hacer o dejar de hacer, el hacerlo A o hacerlo B. ¿Cuál era? La que te permitía escoger. Muy bien, la libertad, perfecto, la D. La 5 dice, doctrina ética que fundamenta el obrar humano en la felicidad como una aspiración máxima del hombre. La realización de una buena acción puede proporcionarnos felicidad, ¿no? La doctrina ética que fundamenta el obrar humano en la felicidad como aspiración máxima del hombre, ¿no? La felicidad. El hedonismo no, el hedonismo era el placer. La felicidad, ¿cuál era? Claro, la eudemonista, es la eudemonista. Mira, no se equivoquen, ¿ah? Si te hablan de placer, ese es el hedonismo, ¿ya? Pero ahí sería eudemonismo. Muy bien, ya corrigieron, y eso es lo más saludable, ¿ya? Si nos damos cuenta del error, corregirlo inmediatamente. Eso es muy saludable. Vamos a la 6. La ética formal fue fundada por quién, ya lo hemos dicho, quien escribió Crítica de la Razón Pura, que trataba acerca del conocimiento, Crítica de la Razón Práctica, que trata acerca del valor de la moral, Crítica del Juicio, que trata acerca del arte, de la belleza, y ya están respondiendo por ahí. Claro que sí, ese es Emmanuel Kant, ¿no es cierto? El de la ética formal, la ética kantiana. Vamos a la siguiente, la pregunta número 7. Están respondiendo bastante bien, están entendiendo todo, eso es muy agradable. Vamos a la pregunta 7, dice, en la teoría kantiana, la reflexión ética tiene que dar cuenta fundamentalmente de la existencia de mandatos universales y necesarios. ¿La ética kantiana cuál era? Era la ética, definitivamente, ¿cuál era? La ética kantiana también es conocida como la ética formal, ¿no es cierto? Y es una ética autónoma, porque para Emmanuel Kant, la moral también dependía de uno mismo, ¿no es cierto?
sería la C, ética formal y ética autónoma. 8. Las normas siempre han sido necesarias en la vida del hombre. Antes de que existan las normas legales, las conductas de las personas se guiaban ¿por qué normas? Perfecto, todos están acertados. Las normas morales, ¿no es cierto? Antes de que existan las normas legales, las conductas se guiaban por las normas morales. Vamos a la pregunta 9. Bueno, nos hemos salteado a la 11. Bueno, veamos este caso. Dice, al salir del banco, Rafael se da cuenta que el cajero le ha pagado más de lo que correspondía a su cheque. Rafael regresa y devuelve el dinero sobrante, ¿no? Le dice al cajero, ¿sabes qué, compadre? Te equivocaste y me has dado de más, ¿no? Calificamos esta actitud de Rafael como ¿qué? Será valorable, inmoral, ingenua, moral, amoral. Lo que ha hecho el buen Rafael sería una actitud, perfecto, todos están muy bien. Una actitud moral, ¿no? Aunque debería ser ingenuo, ¿no? No, mentira, es una actitud moral. Bueno, estamos ahí en la 12. Bueno, Nicolás distingue entre lo correcto o incorrecto en sus acciones cotidianas. Por tener, ojo, a ver, quiero ver tu respuesta, a ver. Claro, conciencia de sí mismo, porque dice en sus acciones cotidianas, ¿no es cierto? Porque si fueran las acciones de los demás, ahí fuera conciencia moral. Pero dice ahí en sus acciones cotidianas, entonces ahí viene a ser conciencia de sí mismo. Perfecto, muchachos, perfecto. Nos quedamos un poquito más para resolver unas preguntitas más, ¿ya? Ya que han habido algunos cortecitos por ahí. 9 dice, en este tipo de moral se vive en un mundo sin explotación, sin propiedad privada, sin la división entre la burguesía y el proletariado. Mundo en el que se ha superado toda alienación. Ahí estamos hablando de quién. Definitivamente de Carlos Marx, ¿no? La ética marxista. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la 10. Dice, es el valor que nos permite decidir frente a una situación. Acuérdate, la que te permite decidir, ¿cuál es? Todos marcan muy bien. Es la libertad. Perfecto. Vamos a la 13. Dice, no pertenece al eudemonismo. A ver, acuérdate que en el eudemonismo estaban los 3 más grandes filósofos de la época antigua, ¿no? La famosa trilogía conocida como Sopa, ¿no? ¿Quiénes eran los Sopa? Eran Sócrates, Platón y Aristóteles. Epicuro no pertenece al eudemonismo. Epicuro pertenece al hedonismo, ¿no es cierto? Sería la B. Muy bien. Espectacular. Vamos a la pregunta 14. La ética que se basa en la opinión de los demás, ¿cómo se llama? La ética que se basa en la opinión de los demás se llama la ética heterónoma. Muy bien. Y la que se basa en la propia conciencia, la autónoma. 14B. Dice, es el nombre dado a la obra más conocida de Aristóteles sobre ética, escrita en el siglo IV a.C., ¿no? ¿Cómo se llama esa obra? La C, ¿no? La ética a Nicómaco, que junto con las tradiciones judeo-cristianas sentaron la base de la moral occidental, ¿no es cierto? La 15 sería la C, ¿no? La ética a Nicómaco. Muy bien, muchachos. A ver, ¿hacemos hasta la 20? ¿Sí? ¿Hacemos unas 20 preguntitas? Perfecto, creo que no va a haber problema, ¿no? 16. La tesis principal de él es la experiencia moral se basa en el conocimiento del bien. Me lo dijeron uno de ustedes, por ahí me lo escribieron. ¿Se acuerdan o no? Claro, hasta que están unos expertos. O sea, la C sería, ¿no? El intelectualismo moral. Es más, uno de ustedes, no recuerdo quién, pero lo puso ahí en el chat. Pregunta 17 dice, la obra abarca un análisis de la relación del carácter y la inteligencia con la felicidad. Junto con el mensaje bíblico judeo-cristiano, constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que posteriormente se erigió la ética occidental, ¿no? Definitivamente ustedes son unos tigres en esto, es la ética a Nicómaco. Consiste en asumir las consecuencias de nuestras acciones. El asumir las consecuencias de nuestras acciones, ¿cómo se va a llamar? Va a ser la responsabilidad moral, ¿no? El asumir las consecuencias de nuestras acciones es la responsabilidad moral. Muy bien, ¿se acuerdan? Pusimos el caso de los muchachos pues que estaban jugando fulbito, ¿no? Pregunta 19 dice, no propone vivir, o sea, ¿quién, qué filósofo, no propone vivir sin valores? Llega a considerar incluso que esto es imposible, ¿no? Vivir sin valores es imposible, decía este filósofo. Lo que realmente propone es invertir la tabla de los valores tradicionales, superar la moral occidental, que es una moral de renuncia y resentimiento ante la vida y la esperanza de encontrar una vida de ultratumba, ¿no? O sea que después de la muerte viene la recompensa, ¿no? Con el cristianismo prospera la moral de los débiles, ¿no? Dios no vino por los fuertes, vino por los débiles. Dios no vino por los ricos, vino por los pobres. Dios no vino por los justos, vino por los pecadores, decía, ¿no?
de los que quieren huir del rigor de la vida inventándose un mundo objetivo de reposo, de justicia, de absoluta felicidad, ¿no? Ese mundo que viene después, ¿no? Es feliz, ¿no? Donde todo está bien, decía este filósofo, ¿no? Hay que recuperar la moral de los señores, la moral que ama lo noble, que no teme al sufrimiento ni al dolor, que dice, así es la vida, así a la excelencia, a la jerarquía, a lo no igualitario, no todos somos iguales, no puede ser posible que se diga de que todas las personas somos iguales, ¿no? O sea, a lo no igualitario, recuperar estos valores es fundamental y en esto consiste, ¿qué decía este filósofo, no? Poner fin a la moral de los esclavos, de los débiles, que era la moral cristiana para este filósofo alemán, ¿no? Que ha imperado en Occidente durante siglos. ¿Quién es? Muy bien, ahí está su respuesta, la B. Todos son gente muy culta. Me da mucho gusto esto, que tengamos un auditorio muy interesante. Eso es Friedrich Nietzsche, ¿no? Él propone la transmutación de los valores. ¿Se acuerdan? Su obra más importante fue Así habló Zaratustra, ¿no? Claro, la transmutación de los valores. Muy bien, muchachos. Bueno, para terminar con esta preguntita, pues, que pertenece a la definición, ¿no? Y ahí ustedes le va a dar la práctica, pues, para que puedan practicar más. Se define como un conjunto de normas y principios, ¿ya? Un conjunto de normas y principios que rigen la conducta humana y que nos orientan sobre qué se debe de hacer, ¿no? Cómo es que se debe actuar. Ahora, ojo, acá la respuesta debería ser moral. ¿Se acuerdan? Esta fue pregunta de la pre. Acá la respuesta debería ser moral, pero no hay moral. Entonces, ¿cuál es la disciplina filosófica que estudia la moral? Todos han respondido muy bien. La ética, claro. Muchas veces tenemos que responder de acuerdo a cómo nos ponen la pregunta, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ha sido de verdad que un placer compartir este tiempo con ustedes. Son gente muy capaz y les auguro muy buenos porvenires, ¿no? Bueno, conmigo va a ser hasta la siguiente semana, ¿no? Ya tendremos el siguiente miércoles clase. Bueno, ya les dará la promotoría el horario, ¿no? De este ciclo virtual. Ha sido un verdadero gusto. Muchas gracias por haber compartido este tiempo conmigo, por la gentileza de haber prestado su atención. Y ya saben, a este virus lo combatimos y le ganamos todos. ¿No? Le ganamos todos. Muchas gracias a ustedes por la interacción y por el enriquecimiento de la clase. Creo que acá salimos aprendiendo todos y ha sido pues bravazo haber tenido este auditorio. Sigan así con mucho interés, con muchas ganas, ¿no? Tienen un buen nivel y espero que lo sigan incrementando. La verdad que un placer para mí. Hasta la siguiente oportunidad.